¿Te atreves a escuchar? 5 relatos oscuros que nunca dijeron y te perturbarán en la madrugada. La noche es más oscura de lo que parece. Con un silencio espeso que se siente como una manta pesada, su atmósfera tiene algo inquietante. En una pequeña aldea, donde las sombras parecen hablar, un niño desaparece cada luna llena. ¿Y quién lo busca? Nadie. La esperanza se transforma en miedo, y los murmullos se vuelven ecos de advertencia. Cuentan que el último que se adentró en el bosque jamás regresó, y las pocas almas valientes que intentaron seguir sus pasos sintieron un escalofrío que les erizó la piel, como si la oscuridad misma respirara sobre ellos. Cada pequeño crujido de rama y susurro del viento cargan la angustia de lo desconocido. La aldea se sumerge en un silencio opresor, un murmullo constante que advierte, no mires atrás. ¿Qué secretos se ocultan bajo el manto de la noche? ¿Qué seres acechan desde las sombras? Las historias no terminan ahí. En otro pueblo, se rumorea que hay una casa abandonada, pero no es solo eso. En el lugar, las ventanas están cubiertas de polvo, y el aire es pesado, cargado con el aliento de fantasmas. Cada vez que alguien se acerca, perciben un grito apagado. ¿Es un eco de tristeza o un lamento de advertencia? Un antiguo diario, hallado entre los escombros, revela secretos tan oscuros que muchos han enloquecido al intentar descifrarlos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate que sigues suscrito al canal. No quisiera que te pierdas nada del contenido exclusivo que se viene. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. Como si esto no fuera suficiente, en la región costera, los pescadores hablan de luces extrañas que aparecen en el horizonte. Cuentan que son los espíritus de aquellos que no regresaron del mar. Hay quienes afirman haber visto figuras danzando sobre las olas, mientras otros se limitan a cerrar los ojos, temerosos de lo que pudieran captar. Nadie vuelve de allí, dicen con un tono sombrío. Las historias se entrelazan, cada una más perturbadora que la anterior. Es como si algo oscuro se estuviera tejiendo en la tela de la realidad, esperando el momento perfecto para romperla. ¿Qué acontecerá con aquellos que se atrevan a adentrarse en estas leyendas? La verdad, en la oscuridad, revelará su rostro aterrador y dejará a todos preguntándose, ¿quién será el siguiente en perderse entre las sombras? La luna se alzaba en el cielo, bañando la aldea con su luz pálida. Sin embargo, esa luz solo parecía intensificar la oscuridad que rodeaba a los hogares temerosos. Una brisa fría soplaba desde el bosque, arrastrando consigo los murmullos de advertencia, que se desvanecían en el aire cada vez que alguien intentaba romper el silencio. Era una noche habitual, pero llena de promesas inquietantes. En la casa situada en el borde del pueblo, Marta, una joven de cabello oscuro y ojos profundos, sentía como su corazón latía con fuerza. Había escuchado las historias, aquella luna llena, donde la tradición dictaba que un niño más desapareciera. Pero esta vez algo era diferente, un presentimiento frío se colaba en ella como un susurro. Esa noche, su hermana menor, Clara, había insistido en salir a recolectar flores bajo la luz lunar. Marta le había advertido sobre los peligros, pero el fervor infantil de Clara la llevó a ignorar las advertencias. Al caer la noche, el estómago de Marta se revolvió al pensar en su hermana, quien aún no había regresado. «Clara», gritó, su voz resonando en el aire como un eco de desesperación. No hubo respuesta. La oscuridad del bosque parecía susurrarle secretos malignos, y ella sabía que no podía esperar más. Sin pensarlo 2 veces, tomó una linterna y se adentró en el bosque. Los árboles se alzaban a su alrededor como sombras danzantes, y cada paso que daba parecía resonar más fuerte que el anterior, como si la tierra estuviera advirtiéndola de su imprudencia. Mientras tanto,
En el corazón del bosque, Clara se sentía atraída por un resplandor misterioso. Una luz tenue brotaba de entre las ramas, y el aire se sentía diferente, casi vibrante. Sin saberlo, estaba caminando hacia un antiguo altar cubierto de enredaderas y flores marchitas. La luz parecía llamar su nombre, pero un escalofrío recorrió su espalda. Unos ojos ardientes la observaban desde las sombras, ansiosos por atraparla en su trampa. Marta, con cada paso que daba, sentía la pesadez que la acompañaba. La linterna parpadeaba, cada chispa pareciendo más desesperada que la anterior. Las historias sobre las almas perdidas la atormentaban y, justo cuando pensaba en dar la vuelta, escuchó un grito lejano. Era Clara. «¡Ayuda!», resonó en la noche, estrangulando a Marta en un torrente de pánico. Con el corazón en la garganta, corrió hacia la dirección del sonido. Pero su valentía pronto se tropezó con una presencia oscura que custodiaba el bosque, una figura envuelta en una neblina pesada. Una mezcla de miedo y furia afloró en ella. «Déjala en paz», gritó, pero la figura no mostró signos de retroceder, al contrario, se acercó lentamente, revelando un rostro mutilado y ojos que parecían vacíos de humanidad. Esa noche no solo se llevaría a Clara. La sombra extendía sus garras, lista para reclamar lo que era suyo. Sin embargo, en ese último instante, un ruido ensordecedor hizo temblar el suelo. Una serie de luces danzantes comenzaron a aparecer alrededor, el aire se llenó de murmullos que eran a la vez cautivadores y aterradores. ¿Qué eran esos seres? ¿Podrían salvar a Clara o eran aún más peligrosos que la misma sombra que acechaba? Mientras Marta se debatía entre seguir adelante o retroceder, la realidad se desvanecía y todo a su alrededor se cubicaba en una espiral de horror. ¿Qué esperarían de aquellas almas temerosas que se atrevían a desafiar a la oscuridad? Con el paso del tiempo, la aldea dejó de creer en cuentos. Pero esta noche les mostraría cuán equivocados estaban. La verdadera historia apenas estaba comenzando. ¿Quién se arriesgaría a escuchar los gritos desde la oscuridad? Marta sintió como el aire se volvía espeso, un frío paralizante comenzaba a invadirla. La presencia oscura, el ente que había surgido de la neblina, se acercaba con una lentitud inquietante. Con cada paso que daba, las luces danzantes brillaban más intensamente, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por su cuenta, como si el bosque estuviese vivo, observando. Clara, volvió a gritar, pero su voz sonó lejana, desafiante, como si ella misma desafiara al destino. El eco se perdía entre los árboles, pero algo en el crujir de las hojas le decía que su hermana la escuchaba, que no estaba sola. Sin embargo, el terror la envolvía, y la figura oscura continuaba avanzando, como una corriente de agua negra atrayendo todo a su paso. Las luces que bailaban a su alrededor se parecían a luciérnagas, pero ninguna iluminaba lo suficiente como para revelar lo que había en la profundidad del bosque. Sin embargo, eran diferentes. Había una súplica en sus movimientos, una necesidad de ser libres, de romper las cadenas que las mantenían atrapadas en esta noche de pesadilla. Eran seres que intentaban advertirle. Marta giró la linterna hacia la figura ominosa. Su luz apenas la atravesaba, pero pudo distinguir mejor el rostro, horrendo, como un amasijo de carne y huesos. Con un grito ahogado, Marta comprendió que no era solo un ser de sombras. Era un eco de aquellos niños que habían desaparecido. «Eres una más, solo otra que vendrá a perderse», susurró la figura, su voz un eco distante y cavernoso. «Sus almas son nuestras, y tu hermana ya se ha entregado». El golpe de esas palabras recorrió a Marta como un rayo. Clara. La luz. La atracción. Se dio cuenta de que su hermana había caído en su trampa. Sin saber qué podía hacer, el pánico se apoderó de ella. ¿Cómo podía luchar contra una entidad tan poderosa? Sin pensar, sintió que el suelo temblaba, los murmullos se intensificaron. Las luces danzantes comenzaron a girar en espirales brillantes, levantando un torbellino de energía. «Clara, corre. Vuelve», gritó, intentando atravesar el rugido del miedo que se alzaba en el aire. Pero no había respuesta.
Las luces aumentaron su velocidad, casi como si intentaran formar un escudo entre ella y la sombra. Entonces, una de las luces se desprendió del grupo y se dirigió hacia Marta, deteniéndose en sus pies. Era Clara, pero ya no como la recordaba. Había en sus ojos un brillo extraño, y su sonrisa, aunque dulcemente inocente, se mezclaba con un aire de desespero. Marta, dijo Clara, su voz quebrada. No puedo volver. Ellos me han elegido, no. Clara, gritó Marta, dando un paso hacia adelante. La figura oscura se abalanzó hacia ella, bloqueando el camino mientras las luces se agitaban como si suplicaran que no se acercara. La atmósfera se volvió pesada. El horror era palpable. La esencia del bosque pareció respirar, y en ese susurro, Marta sintió que había algo más, algo que la iluminaba, una esperanza lejana. Ella sabía que tenía que hacer algo, pero que, con el corazón palpitante, un pensamiento brilló en su mente. ¿Y si las luces eran la clave, el mismo poder que la figura tenía? Mientras las sombras luchaban por tragarlas, Marta se adentró más en el círculo de luces, alzando la linterna con valentía. Regresad, almas perdidas. Están libres de esta oscuridad, aulló, su voz vibrando en el aire como un anhelo de salvación. La figura se paró, titubeó, y Marta sintió que el murmullo del bosque se transformaba, convirtiéndose en un grito de resistencia. Pero el terror aún no había terminado. La oscuridad contraatacaría. Lo que sucedió a continuación cambiaría todo. Una luz intensa estalló, iluminando el bosque, aunque todavía era una lucha contra la sombra. ¿Sería suficiente para rescatar a Clara? Una nueva lucha había comenzado, pero el desenlace estaba más allá de lo que imaginaba. El sonido del susurro se hizo más fuerte, y una risa burlona resonó desde las profundidades, envolviendo todo con una nueva amenaza. Este es solo el principio, Marta resonó en el aire. ¿Qué significaba realmente aquello? ¿Qué podía hacer ella contra lo que acechaba en la penumbra? El bosque estaba lejos de haber terminado con ellas. La luz intensa del hechizo que Marta había conjurado parecía desgarrar el velo de oscuridad que la rodeaba. Las luces danzantes, que antes parecían débiles y temerosas, ahora se alzaban con furia, creando un espectáculo deslumbrante que la envolvía en un abrazo de calidez. Pero el ente oscuro, ese eco de desesperación y dolor, no se rendía. Marta sintió como el aire vibraba a su alrededor, una energía que parecía provenir de las almas atrapadas. Las luces emprendieron una guerra con la oscuridad, brillando en un vaivén antagónico, pero la figura sombría no se inmutó. Se mantuvo firme, observando con sus ojos vacíos. Tus esfuerzos son en vano, dijo la sombra. Su voz resonó como un eco de risas lejanas, burlándose de cada palabra que Marta pronunciaba. Las luces no pueden salvar lo que ya ha sido marcado. La desesperación se apoderó de Marta. Miró a Clara, su hermana, aún atrapada en ese estado intermedio entre la luz y la sombra. El brillo que alguna vez iluminó su rostro ahora se tornaba frío e inalcanzable. ¿Qué te han hecho?, preguntó, su voz entrecortada por la tristeza. Ellos me comprenden, Marta. Aquí pertenezco, respondió Clara, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y resignación. Una lágrima fría se deslizó por su mejilla, desapareciendo en la penumbra que la rodeaba. No, no es cierto, gritó Marta, sintiendo el pánico colisionar con su desesperación. Eres mi hermana, no te dejaré ir. Lucha. Resiste. Pero la risa de la sombra interrumpió sus súplicas, como un frío mordisco que abría heridas. ¿Resistir? ¿Acaso no ves? Ya está demasiado tarde para ella. Y tú serás la próxima. Este bosque no es más que un campo de ruinas de aquellos que han intentado escapar. Nadie ha triunfado, y ahora formas parte de su historia. El terreno tembló bajo los pies de Marta, como si el bosque intentara advertirle de un cataclismo inminente. Las luces comenzaron a parpadear, como si la esperanza estuviera siendo devorada. Cada destello se convertía en un susurro de angustia.
Las estrellas que iluminaban la noche se desvanecían en un manto negruzco, dejándola a merced de la oscuridad. Marta recordó las historias de su abuela, aquellos cuentos que le narraba alrededor de la fogata, sobre las almas que se perdían en los bosques. Si las luces son la clave, pensó, llenándose de determinación. Tal vez pueda llamarlas de nuevo. Cerró los ojos, se concentró en el brillo que aún quedaba en su interior y alzó la linterna sobre su cabeza. Almas perdidas, escúchenme. Luchamos por ustedes. Retomen su poder, gritó, su voz resonando en el viento como un canto de guerra. Un torbellino de luz estalló de su linterna, iluminando el oscuro rostro de la entidad que ahora retrocedía. Las luces que danzaban comenzaron a reunirse en un solo punto a medida que recuperaban su ímpetu. Marta sentía que cada grito de desesperación se transformaba en un coro fuerte y unificado. Pero no se dio cuenta de que la sombra, furiosa, se preparaba para contraatacar. Un viento helado azotó el bosque, bloqueando la luz, apilando hojas y ramas en un frenesí de oscuridad. Tu valor te llevará solo a la perdición. Te advertí, Marta, pronunció el ente, sus ojos carmesí resplandecían en las profundidades, como si cada giro de su voz pudiera consumirse con su terror. Marta sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, arrastrándola hacia una nueva oscuridad. El aire se convirtió en una mezcla de aullidos y susurros que parecía intentar devorarla. Clara, no te entregues, gritó, mientras el terror se apoderaba de ella. Pero la oscuridad llegó con una ferocidad que hacía temblar su esencia, y justo cuando parecía que todo estaba perdido, Marta se atrevió a mirar hacia la sombra. No tengo miedo de ti, murmuró, su voz desgarrada pero firme. Lo que no sabía era que la respuesta a su desafío desencadenaría una serie de eventos que cambiarían todo. La risa burlona resonó nuevamente, pero ahora con un tinte de incredulidad. Te enseñaré lo que realmente significa perder, dijo. Y así, la noche se tornó más oscura, el bosque ovillándose en una nueva trama de terror. Mientras el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor, Marta sintió que algo profundo, un deseo inquebrantable de salvar a su hermana, palpitaba en su pecho. Sin embargo, la sombra de la verdad se cernía sobre ellas, lista para desatar su aliento helado. Pronto sabrás a quienes has desafiado, resonó una voz entre los árboles, dejando a Marta con una inquietante pregunta apretada en su corazón. ¿Sería capaz de enfrentarse a la oscuridad que se escondía en su propia historia? Las luces titilaban, pero su esperanza parecía diluirse. Ella sabía que debía actuar rápido, pues una oscuridad mayor se acercaba, ansiosa por consumirlo todo. ¿Lograría rescatar a Clara antes de que fuera demasiado tarde? ¿O se convertiría en parte de esa trágica leyenda? El bosque observaba en silencio, pero las sombras estaban lejos de haber terminado su juego. El viento aullaba a través de los árboles, como un lamento de almas perdidas, mientras Marta se sentía atrapada en un torbellino de emociones. Cada susurro de la oscuridad la envolvía, instándola a rendirse, a entregar su voluntad y aceptar su destino. Pero el fuego de la esperanza ardía intensamente en su interior, desafiando la fría bruma de la desesperanza. Clara. Por favor, ven a mí, gritó, su voz resonando como un eco desesperado en la penumbra. Pero ante sus súplicas, la reacción de Clara era inmutable, como si la sombra hubiese tejido una tela invisible que mantenía a su hermana en su trampa. Marta recordó las advertencias de su abuela. Las almas atrapadas son difíciles de liberar, resonaron en su mente, haciéndose eco. En su corazón, sabía que para rescatar a Clara, primero debía enfrentar el horror que la rodeaba. Se obligó a cerrar los ojos, tomar una profunda respiración y buscar dentro de sí la esencia de la luz que todavía permanecía. Las oraciones que había aprendido de pequeña comenzaron a fluir de sus labios, cada palabra un hilo de conexión con el mundo que una vez conoció. La sombra, al notar su resistencia, pareció intensificarse, alzándose con un poder amenazador. ¿Crees que esos viejos cantos te salvarán? La luz que buscas no es más que un espejismo en esta oscuridad, burló. Lo descubrirás, sombra, dijo Marta, su voz vibrante de determinación. ¿Quiénes fueron los que verdaderamente perdieron?
Un brillo tenue comenzó a formarse alrededor de ella, respuestas no buscadas inundaron su mente. Recordó las historias de aquellos que habían desafiado a la oscuridad antes que ella, guerreros en la noche que habían caído, pero que también habían dejado un legado de coraje. Estaba decidida a ser parte de esa historia, no como una víctima, sino como una guerrera. Las luces comenzaron lentamente a volver a su alrededor, conectándose como antiguos aliados que despertaban de un largo letargo. Marta levantó su linterna, y el resplandor se intensificó, iluminando la cara del ente oscuro. La figura severa, llena de odio, ahora mostraba una grieta de incertidumbre. No, rugió la sombra, la ira inyectando energía en su voz. El viento arremetió con fuerza, formando remolinos a su alrededor, pero eso no detuvo a Marta. Ella canalizó sus recuerdos más queridos, cada risa compartida con Clara, cada abrazo, cada momento de alegría, y los disparó como balas de luz brillante hacia la oscuridad. De repente, la penumbra pareció vacilar, como si los ecos de dolor que resonaban en la noche comenzaran a disolverse. Marta se dio cuenta de que no solo estaba luchando por Clara, estaba luchando por las almas que habían sido traicionadas por la sombra, por todos aquellos que parecían haber olvidado la luz. Súbitamente, sintió tirones en su ser. El ente oscuro había comenzado a aferrarse a su esencia, tratando de desdibujar su luz. «Déjala ir. No te pertenece», gritó, sintiéndose como si su corazón estuviese siendo desgarrado. Una batalla interna que latía con fuerza. Clara, atrapada entre dos mundos, pareció dar un pequeño paso adelante. Marta, su voz era un susurro, pero contenía un hechizo. «No me dejes luchar conmigo. Prométeme que no te rendirás». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas, la carga se intensificó. «Nunca me rendiré, hermana. Te lo prometo». En ese instante de conexión, el poder de la luz se intensificó. Era como si un fuego sagrado se encendiera entre ellas, un vínculo irrompible que hacía temblar a la sombra. Marta, con un grito de guerra primordial, apretó los dientes y, en un movimiento decidido, extendió su mano hacia Clara. Fue entonces cuando la sombra, con un rugido desolador, comenzó a desvanecerse. «Te lo advertí. No sabes a quién desafías». Pero el eco de cada advertencia se tornó en ruido de fondo. Las luces comenzaron a converger en un estallido glorioso, formando una ola de luz pura que lamía cada centímetro de la oscuridad. Marta se sentía poderosa, aunque la fatiga apenas comenzaba a surgir, con el corazón acelerado y la esperanza viva, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La sombra era solo una pieza dentro de un rompecabezas más grande. Un hilo interminable de secretos y de verdades distorsionadas. «¿Qué más me ocultas?», susurró, dejando que la luz fluía de sus manos, mientras el bosque comenzaba a temblar una vez más, esta vez con un sonido diferente. Era un llamado antiguo, un eco que resonaba desde el corazón de la oscuridad, y algo en el aire cambió. Una presencia más oscura, una fuerza que aún no entendía, comenzaba a moverse entre los árboles. Todo lo que había temido ahora se erguía frente a ella, preparándose para revelarse. ¿Genios antiguos? ¿Secretos familiares? La verdad estaba justo al borde, pero Marta debía enfrentarse a ella, estuviera lista o no. La oscuridad podía cuadrarse, pero la luz brillar solo si lo decidía. ¿Qué más le quedaba por descubrir? El camino hacia la verdad se hacía más tortuoso y peligroso, dejando a Marta con un nuevo dilema: ¿se atrevería a seguir adelante o se perdería en el eco de antiguos secretos? El bosque, una vez vibrante con la vida nocturna, se tornó en un laberinto silencioso al que solo la angustia pareció haberle encontrado el camino. Cada sombra que se movía entre los árboles era un recordatorio del reto que enfrentaba. El aire era denso, palpable, como si los propios árboles respiraran la aflicción de las almas perdidas. Marta sintió el pulso del bosque, un latido irregular que resonaba en su pecho. ¿Qué se esconde en esta oscuridad?, se preguntó, aferrándose a la linterna mientras daba un paso más hacia adelante. La luz danzaba,
como un faro en la tormenta, enfrentando cada nuevo tentáculo de sombra que intentaba arrastrarla a la desesperación. De repente, un susurro surgió de la bruma: Marta. El eco de su nombre reverberó en su mente, mezclándose con su claro deseo de encontrar a Clara. ¿Quién eres?, gritó, su voz pasó de la duda al desafío. Pero la sombra no respondió, solo giró y se agitó, formando figuras grotescas que fluían como agua en un torrente oscuro, y entonces, lo sintió. Esa presencia palpable que emergía de las profundidades del bosque, una fuerza que la llamaba, casi hipnótica. Marta se detuvo, atrapada entre la tentación de seguir adelante y el instinto de alejarse. No podía dejar que la oscuridad la engañara. Recordaba las advertencias de la abuela, pero a su lado aún ardía el fuego de la esperanza. Clara, gritó nuevamente, ahora con más fuerza. Responde. Su corazón palpitaba como si realmente estuviera llamando a su hermana entre esas sombras. Una vibración, suave al principio, comenzó a emerger desde el suelo. El bosque parecía estar respondiendo, resonando en una canción antigua que solo algunos elegidos podían escuchar. Los árboles, como grandes guardianes, se inclinaban hacia ella, emanando una energía escalofriante. Marta se agachó, sintiendo el pulso del suelo bajo sus manos. ¿Qué es esto?, se preguntó, la voz de la oscuridad susurrando en su oído, jugando con sus miedos. Se obligó a cerrarse contra la tentación. No te dejaré ganar, murmuró, recordando las risas que compartió con Clara, cada palabra una estocada en su lucha interna. Inesperadamente, vio un destello, una figura familiar emergió de la penumbra, borrosa y difusa, como un reflejo en el agua. Clara, su corazón se iluminó con una mezcla de esperanza y terror. Pero la figura se desvaneció tan rápido como apareció, dejando una estela de desconsuelo que desgarró el alma de Marta. No puedes quedarte ahí, dijo una voz profunda, como un trueno en la distancia. Ellos no quieren que la veas. La sombra apareció nuevamente, transformándose en la silueta de un anciano. Sus ojos eran negros como abismos, y su sonrisa, un guiño perturbador que helaba la sangre en las venas. ¿Tú, quién eres? Marta retrocedió, el miedo chisporroteando en su garganta. El anciano solo se rió, un sonido suave pero inquietante. Soy el guardián de lo que está oculto. Has llegado lejos, pero no estás lista para lo que vendrá. Marta se sentó en el suelo, impotente, mientras la oscuridad la envolvía de nuevo. La luz de su linterna parpadeó, vacilando en su determinación. No estoy aquí solo para desafiarte, viejo, declaró, aferrándose a la esperanza y a todos los momentos compartidos con su hermana. Esas memorias eran balas que podía usar en esta guerra. Pero antes de que pudiera concebir otro curso de acción, la sombra se abalanzó sobre ella, y sentía que sus fuerzas se desvanecían. No lo comprendes. Tu hermana es parte de nosotros. La terrífica revelación era como una daga en su corazón. Bartó, el anciano, sonrió, como si cada palabra fuese un canto de victoria. Marta sintió un golpe en su pecho. No. No aceptaré eso. Ella levantó la linterna, su luz brillando con una intensidad renovada, listándose para enfrentarse a la sombra una vez más. Pero en ese momento, un aullido estremecedor resonó a través del bosque, como un eco de advertencia que hizo temblar el suelo. Una sombra más gruesa, más oscura, emergió entre los árboles, creciendo a medida que se acercaba a ella. Era una presencia que radiaba frío, una esencia que prometía desintegrar todo a su paso. Llegó tu momento, valiente, murmuró el anciano, la elección es tuya, enfrentar la verdad o huir de ella. Marta, con el corazón palpitante y el miedo en su pecho, miró hacia esa nueva oscuridad. La batalla estaba lejos de terminar. Una verdad aún más oscura que la que había enfrentado estaba a punto de arrastrarla a las profundidades del abismo. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar, Marta?, preguntó el anciano provocador. En un instante, supo que la decisión que tomaría cambiaría no solo su destino, sino también el de Clara y de quienes habían quedado atrapados en la penumbra. Así,
Con el eco de las almas resonando a su alrededor y el aliento de la sombra soplando en su nuca, Marta se preparó para dar un paso hacia lo desconocido. ¿Qué secretos le esperaba la oscuridad? ¿Y qué sacrificios tendría que hacer para obtener la verdad? La noche prometía revelaciones pero también peligros indescifrables. La luz aún brillaría, pero a un costo que comenzaba a pesar en su conciencia. Marta se encontró en un abismo de dudas y sombras, sus pensamientos eran un torbellino de recuerdos y temores. La figura oscura ante ella se expandió, tomando la forma de una bestia desconocida, una criatura que parecía alimentarse de la luz de su linterna. Cada vez que la luz parpadeaba, la sombra se movía, proyectando figuras que se retorcían, como si las almas de quienes habían caído allí intentaran advertirla desde su prisión. ¿Por qué te sientes atrapada?, dijo la sombra con una voz que reverberaba en el aire helado. Tus miedos son lo que te han traído aquí. ¿No ves? Esta tierra no es más que un reflejo de tu alma atormentada. Marta, aferrándose a su linterna con la mente en blanco, sentía que el frío le calaba hasta los huesos. Soy fuerte, gritó, tratando de infundir valor en su corazón. No les temo. Pero fue en vano. La sombra se acercó, rodeándola con un manto de desesperación que la hizo temblar. ¿Fuerte? ¿En serio? El anciano Bartó se había desvanecido, dejando a la sombra a cargo. Tus pensamientos son un revoltijo de amor y miedo, y es precisamente ese amor lo que te hace vulnerable. ¿Clara lo darías todo por ella, incluso si eso significa perderte en el proceso? El corazón de Marta se detuvo. La idea de perderse a sí misma la sacudió con una ola de terror. Pero sabía que su hermana era un faro en su vida, el sol que iluminaba sus días grises. Haría cualquier cosa por ella, murmuró, consciente de la verdad que se escondía en esas palabras. La sombra se rió, una risa cruel y vacía. Entonces, ¿estás dispuesta a entregar tu luz? Aún puedes salir de aquí, pero si la dejas ir podrías salvarla. Pero, si decides quedarte, te vas a perder en esta oscuridad por la eternidad. Marta se sintió atrapada. La linterna en su mano pareció por un momento pesar más que su propia vida. No voy a rendirme, respiró hondo. Clara me necesita y yo a ella. Tal vez hay otro camino, otro sacrificio que puedo hacer sin perderme en esta oscuridad. La sombra balbuceó, el eco de su voz reverberando como un mantra. Cada camino tiene un precio. Debes elegir. Elige, valiente. Pero recuerda, las decisiones que tomas hoy definirán quién eres para siempre. Marta cerró los ojos, echando mano a todos esos momentos compartidos con su hermana. El olor a tierra mojada y hojas caídas llenaba su nariz mientras su mente viajaba a días soleados, risas y promesas. La imagen de Clara sonriendo era todo lo que necesitaba. Al abrir los ojos, el miedo se había disipado. Si enfrentarse a ti significa salvarla, entonces lucharé hasta el final. Y con un grito desgarrador, levantó la linterna al cielo. La luz se intensificó como nunca antes, brillando con una energía casi divina. La oscuridad tembló, retrocediendo ante el resplandor, pero no sin antes dejar una advertencia heladora. Esto no ha hecho más que comenzar. Lo que encuentres puede que no sea lo que esperabas. Marta. Las palabras flotaron en el aire mientras la sombra se desvanecía, llevándose consigo la tensión y el frío, aunque no su esencia. Pero antes de que pudiera respirar aliviada, el bosque comenzó a crujir y retumbar, como si cada árbol estuviese sufriendo. El suelo bajo ella se abrió en una grieta profunda, y de ahí emergió un rayo de luz cristalina. Sin pensarlo, Marta dio un paso hacia adelante, la curiosidad empujándola mientras la gravedad de sus decisiones la seguía atormentando. ¿Qué será eso?, se preguntó, la voz del anciano resonando en su mente. La elección es tuya. La luz brillaba intensamente, y en su corazón, una mezcla de esperanza y ansiedad la mantenía alerta. ¿Era este el camino hacia su hermana o una trampa más de la oscuridad? Con cada paso que daba, el bosque parecía murmurar secretos, y aunque la linterna aún iluminaba su camino,
Sabía que debía estar preparada para la verdad que enfrentaría. La oscuridad nunca se había ido por completo, y así, mientras se deslizaba hacia el resplandor, la inquietante pregunta surgió en su mente: ¿quién realmente estaba buscando a quién? La calma de la noche se había desvanecido, dejando un aire de ominosa expectación. La historia estaba lejos de acabar, y lo que se revelaría en la siguiente fase podría convertir a los valientes en víctimas y a las luces en sombras. Marta avanzó hacia la luz cristalina, sintiendo como el aire a su alrededor se tornaba denso, cargado de una energía palpable. La linterna que sostenía en la mano parecía vibrar, como si respondiera a una fuerza que pululaba en la penumbra. Cada paso que daba resonaba como un eco lejano de su valentía, pero sus instintos la advertían de que lo desconocido podía ser más aterrador que cualquier sombra. La luz comenzó a formar figuras en el suelo, contornos de personas que parecían fluir hacia arriba, como si estuvieran atrapados en un flujo interminable. Reconoció rostros, algunos familiares, otros ajenos, pero todos compartían una expresión de desesperación. ¿Qué les ha pasado?, se preguntó, el nudo en su garganta apretándose con fuerza. De repente, una risa desgarradora brotó de entre las figuras, una risa familiar pero retorcida. Marta. La voz era la de Clara, llena de sufrimiento y anhelo. Ayúdame. Las palabras eran un grito agónico, y su corazón se rompió al pensar en lo que podía estar pasando. Clara, gritó, extendiendo su mano hacia adelante, pero la luz se desvaneció, dejándola en la más profunda oscuridad. Un silencio pesado la envolvió de nuevo, y el eco de la voz de su hermana pareció desvanecerse entre las sombras. No susurró, el pánico comenzando a formarse en su pecho. De pronto, el suelo bajo ella titiló con destellos plateados. Marta se agachó, sus manos temblorosas buscaron las grietas en la tierra y, al tocarlas, una serie de visiones la inundaron. Vio a Clara atrapada en un ciclo de luz y oscuridad, un laberinto del que no podía escapar. Su alma parecía fragmentarse, una sombra sobre su pálido rostro. La desesperación invadió a Marta, como si esas imágenes la empujaran hacia una verdad que no quería aceptar. Seré capaz, pensó, mientras se sentía atrapada entre la necesidad de salvar a su hermana y el terror de perderse en el intento. La voz de la sombra resonó en su mente: el amor que sientes tiene un precio. La luz estalló de nuevo, irrumpiendo en su reflexión. Esta vez, la claridad reveló una puerta de luz brillante que había surgido de las grietas. Se sentía como un portal a otro mundo, un lugar donde podía rescatar a Clara, pero también una frontera entre la salvación y su propia condena. Era capaz de cruzar, con la determinación ardiendo en su interior. Marta sintió que el tiempo se aceleraba. Corrió hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, un viento helado la detuvo en seco. No escaparás tan fácil. Una figura oscura emergió del aire, una manifestación de su propio miedo, con ojos que reflejaban su alma atormentada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a arriesgarlo todo por alguien que puede estar ya perdida? La sombra se acercó más y Marta sintió como su aliento se convertía en hielo. Es un sacrificio. ¿Estás dispuesta a perderte a ti misma? Lo haré, bramó, llenando su pecho de valor. No permitiré que el miedo me paralice. Clara necesita de mí. No me iré sin ella. Y, con esas palabras, dio un paso hacia la puerta de luz, dispuesta a enfrentar lo que fuera que la esperaba al otro lado. En ese instante, sintió la tierra temblar a sus pies y las figuras a su alrededor gritar. Los ecos de advertencias flotaban en el aire, como si el bosque mismo estuviera alarmado por su elección. El laberinto oscuro se desvanecía bajo su determinación, pero la sombra que la había atormentado aparecía una vez más, dibujando una sonrisa cruel que prometía consecuencias. ¿Crees que es tan sencillo? Lo que encuentres puede ser más oscuro de lo que imaginas. Y así, con la luz empujándola hacia adelante y una sombra dispuesta a consumirla, Marta se lanzó al abismo. El futuro se desdibujaba, la pregunta latente resonaba en su mente: ¿realmente estaba preparada para lo que le esperaba, o sería esa la última vez que vería a Clara?
Mientras cruzaba el umbral brillante, la oscuridad comenzó a girar a su alrededor, atrapándola en un torbellino de luz y sombra. En su interior, una inquietante verdad surgía: a veces, la búsqueda de la luz puede llevarte a los lugares más oscuros, y así, mientras caía, una visceral pregunta emergió en las profundidades de su mente: ¿hasta dónde llegaría realmente por amor? El frío la envolvió completamente, como si el aire a su alrededor se hubiera congelado en el instante mismo en que cruzó el umbral. Marta se encontró en un lugar insólito, un vasto paisaje que desafiaba la lógica. La luz se desvanecía, apenas un destello, mientras una bruma opaca y pesada la rodeaba. Era como si estuviera atrapada en una historia contada al revés, donde la esperanza se difuminaba entre sombras inquietantes. ¿Qué lugar es este?, murmulló, tratando de no dejar que la ansiedad le arruinara la lucidez. El suelo, cubierto de un extraño musgo grisáceo, crujía bajo sus pies mientras avanzaba titubeante, como si cada paso pudiera despertarlo de un profundo sueño. De pronto, a lo lejos, escuchó un susurro, un eco familiar. Marta, la voz de Clara, casi perdida, reverberó. Siendo su hermana, estaba allí. La esperanza brotó en su corazón, pero el miedo lo sofocó al instante. Clara, ¿dónde estás?, gritó, su voz temblando entre nervios y anhelo. La respuesta la alcanzó como un susurro: sigue. La dirección de la voz era confusa, envolvente, dándole la sensación de que cada sombra podría ser un reflejo de su hermana. Sintiendo el impulso de correr, Marta se adentró en la bruma. Pero, a cada paso, los murmullos aumentaban, mezclándose en un coro desquiciado que parecía reírse de su desesperación. Figuras vagaban en la distancia, en un vaivén inquietante, sus rostros ocultos bajo capas de oscuridad. Marta se detuvo un momento, su respiración se volvió entrecortada. Se dio cuenta de que aquellos que la rodeaban eran fragmentos de personas perdidas, atrapadas en su propio dolor, como un eco de lo que podía sucederle a Clara. En su pecho, las preguntas se disparaban: ¿sería ese su destino? ¿Convertirse en una de esas figuras, atrapada en el vacío? Marta. Los gritos se intensificaron, en un crescendo de angustia. ¡Ayúdame! Era la voz de Clara. La desesperación amplificó cada latido de su corazón. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante, buscando el origen del lamento. Un súbito viento la persiguió, frío y cortante, llevándose consigo las palabras dulces y desesperadas de su hermana. Un giro inesperado la llevó hacia un claro, donde la bruma se disipaba, revelando una imagen perturbadora: una puerta antigua, hecha de un material oscuro que brillaba como si estuviera impregnada de estrellas muertas. Marta sintió una atracción irracional hacia aquella puerta, como si detrás de ella se encontrara la verdad que había estado buscando. Un holograma de recuerdos comenzó a proyectarse sobre la puerta: risas, abrazos, momentos robados entre ella y Clara, antes de que todo se convirtiera en pesadilla. Pero al mismo tiempo, sombras danzaban en la oscuridad detrás de la puerta, un recordatorio constante de que no todo lo que brilla es luz. «No vayas ahí», una voz profunda resonó desde la oscuridad. Era la sombra que había encontrado antes, ahora más amenazante, su figura claramente delineada en la penumbra. Detrás de esa puerta hay un precio que pagar, un sacrificio que no podrás revertir. La determinación ardía en el fondo de su ser. Si es un precio por salvarla, lo pagaré, replicó, su voz firme. Cualquiera que sea el resultado, no la dejaré caer en la oscuridad. Pero la sombra solo sonrió, satisfechada ante su fe ciega. Esperábamos que dijeras eso. Mientras una extraña vibración empezó a correr entre el aire y la tierra, Marta entendió que cada decisión, cada paso hacia adelante, la acercaba más al dilema final. Cruzar aquella puerta podría significar perderse a sí misma, pero quedándose podría perder a la única persona que amaba. ¿Serás capaz de aceptar lo que encontrarás del otro lado? El susurro del viento era más frío, más persuasivo, desdibujando la línea entre el amor y la desesperación, y así, con cada pensamiento entrelazándose con el miedo y la esperanza, Marta se enfrentó a la puerta oscura. Con un último aliento, se apresuró a abrirla,
preguntándose si al cruzar encontraría a su hermana o la verdad que cambiaría todo para siempre. La entrada que había anhelado podría resultar ser la perdición que ni siquiera ella había anticipado. La puerta chirrió ominosamente, el silencio que vendría después prometía responder a la pregunta que ahora le quemaba la mente: ¿estaba dispuesta a enfrentarse a lo peor por el amor, o quedaría atrapada en una oscura eternidad donde su alma nunca podría descansar? La puerta se abrió lentamente, chirriando como si hubiera estado cerrada por siglos. Marta sintió como un aliento frío la envolvía al cruzar el umbral. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, un vasto vacío acompañado de ecos lejanos que susurraban verdades y mentiras. El amor tiene un precio, resonó la sombra, pero Marta giró su mente hacia el recuerdo de Clara, aferrándose al hilo de esperanza que le daba fuerzas. La verdad que buscaba estaba al otro lado, y no podía dar marcha atrás. Al entrar, el paisaje cambió radicalmente. Las sombras se disolvieron y revelaron un vasto campo de flores luminosas que brillaban, reflejando el dolor y la alegría de cada alma que había cruzado el umbral. Allí, en medio del campo, había una figura familiar: Clara. ¡Clara!, gritó Marta, corriendo hacia ella, su corazón palpitando con fuerza. Las flores parecían vibrar a su alrededor, como si se unieran a su éxtasis. Marta, respondió Clara, alejándose de la bruma. Su mirada era pura, pero a la vez cargada de tristeza. No debiste venir, no debes estar aquí. Vine por ti. Siempre lo haría. Marta extendió los brazos, ansiando abrazarla, pero una sombra oscura apareció, atravesando el campo, difuminando los colores. Si ella cruza contigo, perderás lo que eres, dijo la figura oscura, el anciano Bartó con su sonrisa burlona. Los sacrificios son reales. ¿Estás lista para pagar el precio? La luz que rodeaba a Marta empezó a parpadear, como si también temiera la respuesta. Las flores a su alrededor comenzaron a marchitarse, y un viento helado arremetió contra ellas, trayendo consigo lamentos de aquellas almas perdidas. ¿Qué quieres?, exigió Marta, su determinación encendida por el peligro. No me detendré. He venido a rescatarla, y no dejaré que me quites a mi hermana. Puedes llevarte a Clara, pero debes dejar atrás tu esencia, tu luz. Nunca la verás igual. Tu amor la salvará, pero te consumirá. Las palabras del anciano resonaban en su mente, como campanas de advertencia. Pero miró a Clara, quien ahora parecía estar atrapada, lucha y dolor marcando sus facciones. No puedo dejarte. No puedo perderte de nuevo. La angustia inundó su voz, y Clara tembló. Marta, no lo hagas. Esto no es lo que parece. No hay vuelta atrás, dijo Clara, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero que te sacrifiques por mí. Te prometí que siempre te protegería, la interrumpió Marta, sintiendo que su corazón se partía. Y cumpliré esa promesa, cueste lo que cueste. La sombra rió, una risa llena de un dolor antiguo. Entonces, elige. Tu luz por su libertad, o su oscuridad por tu paz. Solo uno podrá salir. Marta sintió el suelo temblar bajo sus pies mientras la encrucijada se tornaba visceral. Lady enfrentó la oscuridad que se extendía ante ella. No importa lo que cueste. Lo haré. Tensando su cuerpo, levantó la linterna hacia la sombra. La luz estalló, desbridando un torrente de colores que desgarró el velo del duelo y del horror. La sombra se retorció, intentando desvanecerse, pero las flores comenzaron a brillar intensamente, creando un halo a su alrededor. Las almas nunca están perdidas. Siempre hay esperanza, gritó Marta, la luz empujando su dolor hacia atrás. La figura oscura comenzó a disiparse, retrocediendo, pero el precio era tangible, y Marta sintió que su esencia empezaba a tambalearse, que su energía se escurría en la luz que ahora había comenzado a consumirla. No, gritó Clara, extendiendo su mano. Me alejaré. No dejes que. Pero antes de que pudiera concluir, el estallido de luz la envolvió, uniendo su destino con la vibrante energía de aquellas almas cautivas.
El campo de flores reverberó en un clamor, y en un último acto de amor, Marta sintió que la conexión se rompía. Su esencia se desvanecía mientras Clara, en brazos de la luz, se acercaba a ella por última vez. Marta, te amo, gritó su hermana, su voz resonando en el aire como un eco eterno. El campo de flores brilló intensamente como un fuego. Y cuando el resplandor se desvaneció, Marta se fue con su luz, liberando a Clara de las sombras, quedando en sus corazones un amor irrompible, reflejo de la esperanza que atesorarían en esta vida y en las siguientes. En crónica y silencio, el bosque se sumió en la paz, sabiendo que no había sombras que pudiesen hoces obscuras donde la luz y el amor prevalecerían. Sus susurros cesaron, y la historia de Marta y Clara se convirtió en leyenda, un testimonio de valentía que resonaría a través del tiempo. Nunca estarían solas. Ahora, cada vez que la luna llena se asome, sus almas volarán en el fulgor eterno que trasciende las sombras, como una luz que desafía la oscuridad para siempre. La verdad y el amor resplandecen incluso en los lugares más oscuros, y así un nuevo ciclo comenzaba. Pero antes de terminar, no olvides que necesitamos tu apoyo. Suscríbete ahora para no perderte las historias exclusivas que tenemos para ti. Y si te gustó, dale like ahora para alimentar el algoritmo. Comparte este relato con al menos 5 amigos que tengan el valor de enfrentar sus miedos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones sobre este final. Tu participación es clave. No lo dudes, actúa ya.